Bien, antes de presentar a nuestro invitado, les recuerdo que estamos en vivo por la señal de Cable Diario, ya lo habrán reconocido ustedes, pueden opinar, pueden preguntar, hacer sugerencias al teléfono que volvemos a poner en el zócalo de la pantalla, y vamos a tener tiempo para conversar con un protagonista de la justicia santafesina, el Ministerio Público Fiscal, que tal vez en el último lustro, un poco menos, ha marcado y ha llevado adelante investigaciones realmente muy importantes, porque alcanzó a protagonistas, a funcionarios de la policía de Santa Fe, porque alcanzó a brokers, a operadores financieros de la zona, entre otros imputados que quedaron bajo la lupa de las investigaciones de la Fiscalía que tiene a su cargo. Está Walter Rodríguez con nosotros. ¿Qué tal, Rodríguez? Gracias por venir. Por favor, buenas noches. Antes que nada le pregunto, ¿está considerando una propuesta a nivel nacional de una Fiscalía con sede en Capital Federal? Y en definitiva, si lo está considerando, obviamente significaría tal vez abandonar esta jurisdicción. Sí, estoy considerando una propuesta en el sentido que usted está mencionando, no obstante lo cual es mi deber aclarar que todas estas consideraciones y oportunidades siempre están a consideración de la Procuradora General de la Nación, quien es en definitiva que una vez que se puede llegar a producir algún acuerdo, ella necesariamente tiene que avalar la sanción y el decreto mediante una resolución para avalar las voluntades que de alguna manera pudimos haber acordado entre los funcionarios de menor escala que integramos el Ministerio Público Fiscal. Una jurisdicción que desde que usted asumió le tocó hacerse cargo de la Fiscalía Federal número 2 y hacerse cargo de la 1 también al mismo tiempo en simultáneo, desde siempre, ¿no? Desde que llegó a Santa Fe. Bueno, en alguna oportunidad la 1 tuvo un colega, digamos, en la 1. No tuve colega desde diciembre del año 2011. Estoy a cargo como titular de la Fiscalía número 2, como subrogante de la número 1, y también intervengo en las causas de lesa humanidad que de alguna manera tiene intervención la unidad de derechos humanos, ya sea del Ministerio Público como de los juzgados federales. Repasamos con Federico, con la producción en general, tal vez 3, esto es siempre arbitrario, puede sonar caprichoso, pero tal vez 3 mojones de investigaciones suyas que tuvieron fuerte impacto por los protagonistas que terminaron o fueron imputados primero y después terminaron condenados. Se me ocurre como primer caso muy relevante una investigación que inició usted, que nació por un allanamiento en una cocina de drogas en Colastiné, que tuvo un detenido que es Daniel Francisco Mendoza, alias El Tuerto Mendoza, condenado, y que a partir de vincular situaciones de Mendoza con investigaciones previas de la policía, usted pudo asociar que había un compromiso del ex jefe de la policía, Tognoli, en esa situación. Es tal vez uno de las investigaciones más trascendentes que tuvo su fiscalía. Por el protagonista, ¿no? Exactamente, sí. Más que nada por el protagonista, porque en definitiva la Fiscalía terminó realizando una imputación que desde lo que es el parámetro del Código Penal tal vez no es el más importante, si es que nos guiamos por la magnitud de la pena en expectativa que merece este tipo de comportamiento. Pero como investigación y tal vez como un aspecto simbólico de parte del trabajo de la Fiscalía, efectivamente la investigación que gira en torno al caso de Tognoli es uno de los más importantes. Sin perjuicio de lo cual, le hago una observación. Sí. El allanamiento que terminó con la detención y el secuestro de lo que denominamos una cocina de droga en la zona de Colastiné, que estaba atribuida, que se atribuyó y mediante esa imputación se condenó a Mendoza. En definitiva no fue el punto inicial de esta investigación, porque ya se encontraba tramitando una pesquisa que giraba alrededor de todo este asunto. La detención y el encuentro de esta cocina vino a corroborar en parte la hipótesis que nosotros estamos manejando. Y está bien decir que tal vez, no tal vez,
se probó judicialmente que un sector policial muy importante a la hora de gestionar la seguridad pública estaba comprometido con Mendoza, pero también que la propia policía tuvo el remedio, porque creo entender que Asuntos Internos había iniciado una pesquisa justamente a partir de anónimos o a partir de denuncias que llegaron a la Dirección de Asuntos Internos que vinculaban en aquel momento presumiblemente a Tognoli con ciertos sectores de la venta de drogas en Santa Fe. Podemos decir que la policía, digamos, fue protagonista porque cogestionó ciertas economías delictivas, pero al mismo tiempo encontró su propio remedio para la sanción que vino después. Yo lo que podría decir es que hay un aspecto de toda la investigación en la cual intervenimos del Ministerio Público y también interviene, por supuesto, la parte del juez. Hay un elemento que por ahí quedó un poco marginado de lo que fue la exposición pública y que realmente corresponde valorar, que fue efectivamente la intervención en ese momento de personal de Asuntos Internos, y por supuesto hay que valorar también el eje de la cartera política que en ese momento estaba diagramando los destinos de la cartera por parte del gobierno provincial, y se llegó a profundizar una investigación en virtud de la cual se detectó, yo diría, el aspecto más importante que derivó en lo que hoy conocemos como el descubrimiento de lo que fue la cobertura policial del narco Mendoza, con esa pata policial de acuerdo a lo que conocemos en la sentencia del Tribunal Oral Federal, sí, que fue dictado últimamente. ¿Por qué lo digo esto? Porque fue Asuntos Internos, el personal de Asuntos Internos, el que se constituyó cerca en las inmediaciones del domicilio de Mendoza en Colastiné, y pudo detectar a un subcomisario de la dependencia de drogas, la dependencia policial especializada en la materia, y detectó que esta persona que estaba vinculada al tráfico de drogas se subió a un móvil policial. Nosotros determinamos judicialmente que comandado por el subcomisario Baella, y de ahí en más se produjeron una serie de consecuencias que fueron, a mi manera de ver, dirimentes para poder averiguar la verdad. Quiero que me explique por qué Tognoli no ha tenido ni un minuto preso, no estuvo ni un minuto preso por la causa que se tramitó en el Tribunal Oral Federal de Santa Fe. Está preso por la causa de Rosario. Recibió una sanción de 6 años y medio de prisión, que está penada por su defensor, y Baella también, ¿no? Una pena con ese monto. La gente que tal vez no conoce técnicamente las cuestiones de las apelaciones, ¿por qué no están presos todavía? Si cualquier pena que va entre 3 años y medio para arriba supone la privación de la libertad. Bueno, justamente la imputación dirigida por la Fiscalía a esta parte de policías está relacionada con una escala penal que no excede el monto de pena que usted acaba de mencionar, y al mismo tiempo lo que no encontramos es ningún tipo de temor de fuga, porque justamente Tognoli estaba detenido, claro, a disposición de otro juez. Claro. Con lo cual, la única alternativa que se nos hubiese presentado para poder pedir su detención es que nosotros hubiésemos temido que Tognoli hubiese interferido en la investigación, cosa de que no vimos ningún elemento que así lo indicaría, y en el otro punto la posibilidad que se profugue. Difícilmente se, claro, va a profugar a alguien que está detenido, motivo por el cual esa es la respuesta. Pero Baella sí está en situación de libertad y tuvo una sanción parecida a la de Tognoli. Baella sí está en libertad, con respecto a él rige el segundo de los puntos, en virtud de lo cual nosotros no hemos encontrado ningún tipo de elemento para suponer eso. De hecho, al momento en el cual se lo convocó a declarar, Baella concurrió, y cada vez que fue requerido judicialmente ha obedecido las órdenes del juez. Para cerrar el capítulo de narcotráfico, por lo menos en esta primera parte de la entrevista, estamos hablando de civiles vendiendo drogas en Santa Fe, en esta jurisdicción, con cobertura policial. Es un promedio, digamos, de las causas que usted tramitó encontrar este tipo de circunstancias, porque no lo voy a obligar a opinar políticamente acerca de la vinculación de la policía o de las fuerzas de seguridad con el narcotráfico, pero lo que usted pudo verificar en sus investigaciones, en sus pesquisas, ¿es muy habitual la participación policial
brindando cobertura de todo tipo? Lo que le puedo decir es que hay, incluso es algo que he formulado, una observación, un informe elevado a la Procuradora. Efectivamente hay una muy buena cantidad de casos en los cuales desde el vamos, o sea, desde el momento en el cual nosotros recibimos la noticia criminal, tenemos cuanto menos una hipótesis en un porcentaje muy alto que se menciona la posibilidad de una connivencia policial. Eso es así. Luego, por supuesto, como toda hipótesis y como todo número, en la medida que va avanzando una investigación, siempre el número se diluye en virtud de las averiguaciones y las comprobaciones posteriores. Bueno, el caso del camión de Arroyo Leyes es una hipótesis que tal vez se valoraba antes de que exista el caso concretamente y que se fue probando, digamos, con el paso del tiempo. La cuestión, la intervención suya respecto, incluso a nivel nacional, fue, si no la primera, una de las primeras, en plantear la responsabilidad penal que tuvieron un grupo de policías en diciembre del 2013 en Santa Fe, primero amenazando al gobernador Bonfatti si no ocurría tal cosa, que era un aumento salarial, iba a suceder lo que terminó sucediendo. A propósito lo presenta como un paro policial, un reclamo, digamos, laboral, y usted, cosa que yo comparto plenamente, lo planteó como una cuestión de sedición policial. ¿En qué estado está esa causa en este momento? Fue una de las causas en las cuales a la Fiscalía le costó muchísimo avanzar. No solamente formulamos en febrero, luego del conflicto policial de diciembre, un pedido de investigación y de requerimiento de instrucción, sino también habíamos pedido en ese instante la declaración indagatoria de las personas que nosotros creímos que estaban involucradas en el hecho. Fue una batalla judicial, digamos, que en definitiva la logramos revertir luego de algún tipo de no respuesta de parte del juzgado interviniente, hasta que efectivamente se llevaron a cabo las indagatorias, y luego de las indagatorias nosotros presentamos un pedido de procesamiento, concretamente dirigido al señor Martínez y algunas otras figuras satelitales a Martínez. El juzgado resolvió en términos favorables respecto al primero y se produjo una apelación, y todavía la Cámara Federal de Apelación de Rosario no ha resuelto la situación procesal de quien acabo de nombrar. Ya lo explicó en varias oportunidades, pero no está de más hacerlo nuevamente. ¿Por qué usted distingue con contundencia que no se trató de un paro policial, una medida laboral? ¿Cómo se reconoce el delito? ¿Cómo lo reconocería usted el delito en términos concretos? En el pedido de procesamiento justamente hacemos alusión desde la Fiscalía a la separación de lo que se trata de un conflicto laboral con aquellas situaciones que están involucradas las fuerzas de seguridad o las Fuerzas Armadas. Este tipo de agrupamientos de trascendencia institucional que cumplen un rol importantísimo para un Estado, no se le ha reconocido por ley la posibilidad de acudir a estas herramientas. El resto de la población, que tiene una relación laboral estable, por supuesto, le rige ese derecho y nadie está en condiciones de discutirlo. Pero hay determinados servicios que las personas que están involucradas en este tipo de actividad deben cumplir, y desde el vamos, antes de ingresar a estas fuerzas, saben cada uno de los que aspiran a integrarla que este tipo de situaciones no están avaladas legalmente. Motivo por el cual, si luego se concentran y tratan de emparentarse y tratan de hacer una correlación con los derechos que sí se encuentran reconocidos a otros ciudadanos, en esta instancia no se le está reconociendo esa pauta normativa. Por otro lado, si uno revisa la figura legal, que es lo más importante, porque nosotros, cuando usted me está haciendo una alusión a si esto es un derecho laboral o no, de alguna manera estamos hablando del descargo del señor Martínez, claro, que, entre paréntesis, le cuento una anécdota. Ha sido sumamente respetuoso conmigo en la audiencia. Me llamó la atención porque yo concurrí a la audiencia y se paró a saludarme casi
realmente una situación que incomodó, porque no pretendo que ningún imputado se pare ante la presencia de nadie. Y luego, cuando terminó el indagatorio, me saludó de una manera muy amable. Luego hizo declaraciones dirigidas a mi persona de alguna manera un tanto a los medios, sí, con lo cual me llamó la atención que no me lo dijo a mí cuando se dirigió en términos muy respetuosos, involucrándome en algún tipo de actividad política o algo por el estilo, o algún tipo de sentimiento dirigido hacia su persona, cosa que de ninguna manera lo puedo llegar a permitir ni avalar. Solamente yo dirigí la imputación teniendo en cuenta un comportamiento de naturaleza personal. Y ahora sí paso a evaluar lo que fue el comportamiento del señor Martínez. Él estaba en un congreso sindical, algo así, en los días 5 o 6, si no me equivoco, de diciembre de ese año, en el sur, en Reballegos, y utilizó las redes sociales para tratar de fogonear justamente a los policías en actividad. Evidentemente tuvo algún tipo de correlación y algún tipo de incidencia con ellos, y logró que la gente de Santa Fe pueda empezar a motorizar, lo que luego pudimos comprobar cada uno de nosotros, si es que nos movimos en la zona céntrica de esta ciudad, que se concentró, eso posibilitó una concentración de policía frente a la gobernación y por supuesto en muchos lugares de la provincia, y de alguna manera, o en todas las maneras, el resultado fue que efectivamente el poder político fue sometido al arrancamiento de una medida, de una concesión, en virtud de la cual se concedieron aumentos salariales y algunas otras mejoras de naturaleza laboral. Ahora, los medios utilizados, que no quede ninguna duda, fueron personas que integran la fuerza de seguridad de la provincia de Santa Fe, que exhibían armas en la plaza en la cual está al frente del Plaza de Mayo, donde está la Casa de Gobierno provincial. Esa investigación se abre, digamos, en términos judiciales, con una denuncia de la propia provincia, del fiscal de Estado de la provincia de Santa Fe. La provincia después, según su criterio, impulsó con vehemencia, colaborando con pruebas, colaborando con filmaciones, colaborando con testimonios, la investigación que usted estaba llevando adelante. No. Hizo la denuncia de una manera muy contundente. Recuerdo al doctor Sacone, que se presentó esa tarde en la Fiscalía, pero más tarde no recibimos, por lo menos es una evaluación muy personal la que hago, no recibimos la contundencia de lo que nosotros hubiésemos esperado en cuanto a la información para poder llevar a cabo una investigación de alguna manera un poco más acabada. De hecho, me queda la sensación que las imputaciones que nosotros dirigimos desde la Fiscalía es ciertamente acotada en cuanto a la cantidad de partícipes del hecho. Obviamente, semejante situación que vivió la provincia no pudo haber sido cometida por la cantidad de imputados que tiene la causa que nosotros estamos impulsando. 5 imputados, ¿no? Sí. Recuerdo, si usted me permite un segundo, una declaración que se desarrolló en ámbito del Ministerio de Seguridad con el ministro de aquel entonces, Lamberto, y producto de esa entrevista, de esa declaración que duró mucho tiempo, que desde la Fiscalía nos tomamos el trabajo de constituirnos en ese lugar, por supuesto con nuestras herramientas de trabajo, con empleados y secretarios, y realmente nos fuimos con la sensación de que no pudimos obtener ni siquiera la información de la identidad de la persona con las cuales el Ministerio había encarado una negociación. Recordemos que, para quien no lo tiene presente, que en medio del problema de la sedición o del apriete policial, el gobierno mantuvo reuniones con mujeres que se presentaban como esposas de policías. Incluso estuvo el arzobispo interviniendo, el arzobispo Arancedo, interviniendo en zanjar la discusión de esos días. En realidad, en zanjar el apriete, ¿no? Que terminó siendo un apriete que le arrancó una decisión al gobierno provincial, que fue
el aumento del sueldo por decreto. ¿Y la Iglesia aportó algo a la investigación? Porque Arancedo, evidentemente, tuvo un rol muy importante en las últimas horas del conflicto. No aportó nada, pero tampoco, sinceramente, hubiésemos esperado que de la Iglesia se hubiese aportado elementos probatorios en el entendimiento que ese rol fue de naturaleza conciliadora, así que no es que nosotros hubiésemos tenido alguna expectativa en ese sentido. Imagínese que nuestras expectativas estaban centradas en que de alguna manera lo que podemos denominar el poder político nos hubiese suministrado la identidad y de alguna manera no solo la identidad y también el rol que cumplieron cada uno de ellos y qué cosas hicieron para poder diagramar y para poder reconstruir históricamente un suceso que nos hubiese interesado muchísimo componer de una manera un poco más, con un poco más de envergadura. Está la falta de respuesta de la Cámara de Apelaciones respecto al procesamiento, digamos, concretamente. Sí, no hay una falta de respuesta, sino que una respuesta demorada. Claro, una respuesta demorada. Mario Rossini, el ex presidente de Bolsa Fe Valores, técnicamente, ¿qué delito cometió? ¿Defraudó a los tenedores de una cuenta comitente dentro de la sociedad de bolsa? ¿Lavó plata? ¿Las dos cosas? ¿Ninguna de las dos? ¿Qué le pudo probar usted? Que defraudó a un número indeterminado de personas, pero que de acuerdo a la constancia del expediente y de acuerdo a los datos actuales se remonta a la suma de 425 personas, que lavó dinero y que produjo una intermediación bursátil no autorizada. Esa es la imputación que desarrolló la Fiscalía, que fue avalada por la Cámara de Apelaciones de Rosario, conjuntamente con otras personas que, si no mal recuerdo, son 12 las que están más o menos en esta situación, quiere decir con una situación procesal estabilizada. Esta situación procesal indica que es bastante probable que en un tiempo corto se pueda analizar la chance de una evaluación de promover a juicio la situación de cada uno de ellos respecto a estos comportamientos delictivos. ¿Dónde verifica el lavado de dinero? ¿Cuál es la maniobra que usted reconoce que acá hubo lavado, pudo haber lavado? Porque hasta tanto la causa no tenga una condena porque no está ni en juicio oral, estamos hablando de pruebas colectadas en este proceso que pueden ser muy contundentes, pero digamos, no están condenados Rossini todavía, aclarémoslo. En ese proceso de pesquisa, digamos, ¿qué reconoce usted dentro de la prueba colectada como lavado de dinero? Si su pregunta se dirige a la comprobación de un delito previo, es justamente el haber defraudado a una cantidad indeterminada de ahorristas a quienes se les sustrajo sus ahorros y en virtud de lo cual esto significó una gran estafa a nivel regional y ese dinero fue utilizado para otros fines y evidentemente engrosaron las arcas de algunas personas, entre ellas Rossini, presumimos, pero que no tenemos absolutamente determinado esta ruta. El lavado de dinero es una figura delictiva que implica el blanqueo de capitales producto de un ilícito anterior, por eso estamos hablando de más de una figura delictiva. Claro. Y acá hay una diferenciación que por supuesto mal podría de mi parte realizarse alguna observación a lo que fue el trabajo de la justicia de la provincia, pero sí me gustaría destacar que nosotros con Procelac nos hicimos cargo de esta investigación, que de alguna manera tiene un tiempo bastante prolongado de su duración también, estimo en 2 años, pero los resultados que hemos obtenido fueron bastante elocuentes. Recibimos un expediente con 62 víctimas presentadas en el expediente, por supuesto que nosotros presumimos que hay muchas más, pero en este momento estamos, como le dije hace un minuto, con 425 víctimas. Había una sola persona, que es Rossini, que estaba a punto de ser sometida a un juzgamiento oral y público. Ahora tenemos 12 personas que están aproximadas a esa situación y otras tantas que yo calcularía alrededor de unos 20 más, que están señalados como imputados. Luego, la cantidad de delitos imputados
de acuerdo a lo que conformaba esa hipótesis delictiva en la justicia provincial, se acotaba solamente a la administración fraudulenta. Nosotros la hemos proyectado no solamente a ese tipo de delitos, sino también al lavado de activos y a la intermediación bursátil no autorizada. Por supuesto que hubo, por otro costado, si nosotros podemos ser señalados en algún punto como que hemos fracasado en la imposición de alguna hipótesis, debemos reconocer que la Cámara Federal de Rosario ha revocado una resolución respecto de directivos del Banco de Galicia, quienes en este momento tienen una declaración de falta de mérito. Bueno, estamos hablando con el doctor Walter Rodríguez, que es el fiscal federal número 2 de la jurisdicción de Santa Fe. También tuvo desde diciembre del 2011 la gestión de la Fiscalía Federal número 1. Y estamos conversando acerca de 3 casos emblemáticos de su trabajo en la ciudad de Santa Fe o en la región Santa Fe. Varios mensajes que, bueno, hablan sobre el delito de la venta de drogas en la ciudad de Santa Fe y alrededores, otros que felicitan al doctor Rodríguez por haber trabajado en la jurisdicción de Santa Fe, en las investigaciones ligadas a la narcopolicía, y le reconocen, según nuestro televidente, o reconocen la falta de participación o de impulso que tuvo la gestión provincial, imagino que quiere decir eso, en sus investigaciones. No sé si en todas, por lo menos estábamos hablando de una recién vinculada a la sedición, que reconoce que por lo menos tuvo el gobierno provincial la idea del impulso de hacer la denuncia en la Fiscalía Federal, pero después, digamos, esto corre por mi cuenta, como que se quedó a mitad de camino. ¿Cuál fue el momento más complicado de estos 4 o 5 años? O por falta de recursos logísticos, o por falta de personal, o porque tal vez las investigaciones no avanzaban, o porque tal vez se desconfiaba mucho en la policía, o por todas estas cosas juntas. Creo que el momento más complicado fue el inicio, porque una vez que uno reconoce y tiene noción de un diagnóstico, puede llegar a percibir dificultades, pero sobre un terreno firme. Cuando no conoce en qué situación se encuentra, por ahí genera mucho más interrogantes. Así que yo calculo que el inicio, y al inicio lo relaciono con una investigación, porque se produjo a los pocos días de haber asumido, calculo que un mes y monedita, el hallazgo de un camión a la vera de una ruta con personas que no estaban, por supuesto, en el lugar, con inscripciones del Ministerio de Desarrollo Social. Esa fue la primera investigación que podría decir que tuvo algún tipo de repercusión, pero que además de la repercusión verdaderamente implicó un trabajo pronunciado por parte de la Fiscalía, que en ese momento no tenía la cantidad de recursos que en este momento, con los cuales en este momento cuenta. Y si usted me permite un solo minuto, no hay otras palabras que no sean un agradecimiento a un equipo que me ha rodeado para poder desarrollar, si es que se puede llegar a producir esta oportunidad de trabajar en Buenos Aires, que quiero hacer un formal reconocimiento a la gente que me ha rodeado, que verdaderamente es valiosa, y a quien por supuesto le agradezco infinitamente esta ayuda. ¿Ese personal queda trabajando en Santa Fe? Sí, por supuesto. Ese personal, que de alguna manera también fue posible su incorporación producto de alguna manera la transmisión que pude hacer no solamente a la doctora Gil Carbó, sino también en su momento al doctor Estebarrí, en cuanto a que Santa Fe estaba necesitando, sus fiscalías estaban necesitando de nutrirse de personal capaz de poder abordar la grave problemática que estaba padeciendo, y de alguna manera en estos tiempos creo que el transcurso de las investigaciones me han dado la razón. Bueno, me quedan dos cuestiones que le quiero preguntar. La primera, usted no lo quiso decir, pero yo recuerdo concretamente la imputación que le hizo a Propol, Martínez de Apropol, el jefe el que organizó la sedición policial, y después, entre otros, el intendente José Corral, cuando usted avanzó en una investigación sobre la responsabilidad de un actual funcionario de la provincia, Diego Poretti, en un allanamiento ilegal generado también en Colastiné.
esa imputación gratuita, muy floja, deliberadamente dañina, de vincularlo a la cámpora, al movimiento Evita, al gobierno, al kirchnerismo, también, digamos, fue un momento duro, me imagino, porque se le adjudicaban algo, una vinculación política que ustedes evidentemente no tenían, y además porque intentaban esmerar un trabajo técnico. Sí, acuerdo con lo que usted me está diciendo. Si hace falta decirlo, no he tenido ningún tipo de vinculación con agrupación política alguna, pero me parece que corresponde hacer una observación a su comentario. Sí. La verdad que forma parte de la regla del juego, casi que hay que aceptarlo cuando uno toca algún tipo de interés político, que salten y le digan este tipo de cosas, porque es lo que es más fácil echar mano. Yo estuve en algún momento incluso hasta pensando la posibilidad de iniciar acciones legales. ¿Ah, sí? Pero no por el tema de la mención de una correlación con una fuerza política, que en definitiva, por supuesto no existe, pero si uno profundiza sobre eso, ¿qué se está mencionando? ¿Qué hace uno en un cuarto oscuro? La verdad que no me interesa demasiado profundizar sobre ese aspecto, sobre todo cuando lo catalogo como una chicana política que uno tiene que aceptar producto de la función que cumple. Pero lo que no me vi con buenos ojos de poder aceptar fue un segundo comentario de parte del intendente cuando dijo que nosotros los fiscales miramos para otro lado con el narcotráfico. Eso verdaderamente fue una situación que me incomodó. Lo otro es un comentario que de alguna manera uno tiene que aceptar producto de su labor diaria. Pero este segundo comentario me pareció absolutamente fuera de lugar, y fue lo que me generó la chance y de alguna manera el análisis de esto que yo le estoy comentando, pero que en definitiva no solamente pensé algunas cosas de cuestiones personales y fue el motivo por el cual resolví no hacerlo, sino también me pareció que desde el aspecto institucional podría llegar a generar algún tipo de inconveniente, con lo cual aborté esta idea. Bueno, siguen llegando mensajes, muchos que tienen que ver, insisto, con la venta a lugares, presumiblemente donde se vende droga en Santa Fe, situaciones concretas de posibles hechos delictivos, al teléfono que pusimos en pantalla, 0342-155-047-274. Preguntan por las causas de lesa humanidad, nos queda un poquito tiempo, pero le vamos a preguntar a Rodríguez del tema. Preguntan por la participación de la policía en la represión ilegal en la época de la dictadura. Otros mensajes hacen referencia a que están tomando terrenos cerca del predio de Narampol, esto debe ser en el norte de la ciudad de Santa Fe. No es un tema que tenga intervención Rodríguez, a excepción de que sea un predio federal, que seguramente mañana se enterará si tiene competencia o no. 2 minutos para causas de delitos de lesa humanidad. Se mueren las víctimas, se mueren los imputados. Se trabajó mal, tal vez una posición política, le pido, pero tal vez no hubiese sido preferible crear fueros especiales para investigar estos tipos de delitos y no ponerle a los jueces federales, a los fiscales federales, además de la droga, de la evasión, del lavado, de la trata, las causas vinculadas a los procesos históricos de hace 40 años. Bueno, mi observación va a ser solamente circunscripta a lo que es el organismo al cual pertenezco, y me parece que hubo una política acertada. ¿Por qué? Porque independientemente que nosotros los fiscales estamos a cargo de esas investigaciones, durante la gestión de los procuradores Rigui y la doctora Gil Carbó, se instalaron oficinas o unidades fiscales en todas las jurisdicciones del país para atender este tipo de temáticas. Su pregunta por esto tiene que estar dirigida a los jueces. Sí, es verdad. Muchas gracias, Rodríguez, por la visita. Después, en todo caso, le hacemos llegar los mensajes que nos acercaron los televidentes. Hablamos con Walter Rodríguez, que tiene una propuesta o está meritando la posibilidad de
de participar activamente en la jurisdicción en Capital Federal, en una fiscalía dentro de la órbita de la Procuración. De ser así y esto prosperar, deseamos el mejor de los trabajos, el mejor de las suertes, y vamos a seguir pensando que el fiscal Rodríguez deja una vara muy pero muy alta para el que venga, sea un fiscal con experiencia, un funcionario judicial con experiencia, o sea tal vez alguien que esté iniciándose dentro del Ministerio Público Fiscal de la República Argentina. Vamos a una pausa en Zona Crítica. Tras la pausa nos sumamos a Fede Gianre, hablamos con Gaspar Borra, el abogado que logró llevar adelante un reclamo de una persona de a pie, como dijo Fede, y que pudo llegar hasta la corte y enfrentar a las corporaciones financieras, a un banco en este caso, de manera auspiciosa y positiva para su cliente. Vamos a la pausa.